El tema de hoy es la automatización del sistema de riego. ¿Para qué hacemos una automatización? Un poco para poder liberar tiempo que si no tendríamos que estar ocupando en tener que justamente ocuparnos del riego. Nosotros como técnicos vamos a armar el equipo, vamos a ver que cómo funciona, vamos a controlarlo, vamos a ver que se riegue todo bien, pero después vamos a dejar que el arranque y la parada de ese riego lo haga una máquina, lo haga una computadora y a nosotros nos libere ese tiempo que puede ser poco o puede ser mucho, pero es un tiempo que nos va a quedar libre para ir haciendo otras cosas. Incluso, si dependiera de nosotros, ya lo vamos a ir viendo todos estos temas, si dependiera de nosotros, justamente regaríamos en los horarios donde estemos en el jardín. Y la idea de automatizar el equipo y ya tenerlo todo más o menos organizado y manejado por una computadora, por un robot, es que justamente se pueda regar en horarios donde no estemos usando el jardín. Puede ser a la noche, puede ser, si trabajamos toda la mañana, puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, pero justamente en el momento que nosotros no estamos disfrutando del jardín o que el dueño del jardín que nos llamó para que nosotros hiciéramos todo ese trabajo de mantenimiento, de implantación, no esté en el jardín, en ese momento se esté regando, justamente también para poder aprovechar al máximo. Porque si no, puede ser lindo ver cómo funciona el equipo y ver cómo se desparrama el agua, cómo caen las gotas, pero uno por ahí también quiere utilizar a full ese espacio verde que estuvo trabajando. Entonces, esta automatización, que parece que si yo hablaba de automatización del sistema de riego hace 10, 15 años atrás, 20, parecía casi de ciencia ficción. Hoy esto es cada vez más frecuente y hay muchos beneficios, no solamente lo que les contaba recién, sino muchos beneficios de poder automatizar el riego. La automatización del riego es un riego que provea agua a los cultivos de manera automatizada. ¿Qué significa esto? Que no dependa de que yo, persona física, o el dueño del jardín, persona física, o nuestro cliente, abra y cierre la canilla y vaya corriendo o abriendo los distintos ramales de riego, sino que eso lo haga una máquina. Y por supuesto que ya vamos a ver que podemos ir desde sistemas automatizados muy simples a sistemas muy complejos. Todo va a depender del tamaño del jardín, de cuánto dinero querramos invertir, pero incluso podemos tener un sistema de riego que nos genere distintos circuitos de riego y combine aspersores, combine goteo, cambie la cantidad, la frecuencia y el tipo de riego dependiendo de la zona y de las plantas que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer antes de automatizar un sistema de riego es revisar el terreno, hacer un estudio de qué tipo de jardín tenemos, qué tipo de plantas tenemos, qué es lo que necesitamos, cuánto necesitamos regar, el suelo, el tipo de agua, el tipo de planta, necesitamos fertilizar, no necesitamos fertilizar junto con el riego. Bueno, todo esto tenemos que estudiarlo antes porque de eso ya vimos que el riego no es solamente ponerle agua al suelo, tirar agua en el jardín, sino que tenemos que hacernos una cantidad de preguntas al momento de regar. Y acá vamos a tener que sumar a esa cantidad de preguntas que van a definir nuestro sistema, tipo y tiempo de riego, vamos a tener que también ver cómo lo hacemos y de qué forma le decimos a la máquina que me riegue mi jardín. Es una tecnología que, si bien apareció hace ya un tiempo, está en continuo mejoramiento, innovación, evolución, se incorporan cada vez más novedades. Cuando esto empieza a generarse, teníamos un sistema que era muy simple, que yo les contaba, que nos mostró, lo vimos el otro día en la clase de cultivo bajo cubierta, que es un relojito que tiene como unas pestañitas que el reloj marca las 24 horas y las pestañitas nos van
marcando cada 15, cada 20 minutos, cada media hora, los tiempos que se abre la válvula para regar. Son muy simples, hay un solo sistema, no hay mucha posibilidad de cambio, pero hoy existen algunos sistemas digitales que pueden manejar hasta 8, 9, 15 circuitos distintos, programas, se llaman programas de riego. Cada programa puede hacer de que salga por un ramal de mi sistema de riego y que me riegue una zona del jardín. ¿Cuáles son las ventajas? Por un lado, reducimos las pérdidas y derroche de agua. ¿Sí? Te dirán, ¿y pero con el riego por goteo, con el riego? Sí, sí, también. Ustedes piensen que la automatización es un ingrediente más en estos sistemas de riego que ya estábamos ahorrando agua. Las plantas van a estar bien hidratadas y sobre todo durante las horas de mayor actividad fotosintética, porque recuerden que muchas veces yo necesito refrescar el ambiente, necesito agregar agua en los momentos en que no tengo ganas de estar controlando el riego o regando. ¿Sí? Entonces, tal vez en esos momentos sea el momento más indicado para agregar agua al jardín, pero no sea el momento más interesante para que yo esté en el jardín. Lo que decía que se puede regar durante las horas que el jardín no se utiliza, por ejemplo, a la noche. Es muy común ver en películas, en el cine, películas, pueden ser realmente extranjeras, que es donde estos sistemas de riego están muy, muy difundidos, que por ahí en medio de la noche un ladrón quiere entrar a una casa y se le prende el equipo de riego. Bueno, justamente un poco esto es la idea de que cuando nadie está usando el jardín, el equipo, el sistema automático me prenda el equipo de riego y empiece a regar. Se requiere menos mano de obra, aunque el tema sea simplemente abrir la canilla, poner un temporizador para después a los 15, 20 minutos, una hora ir y cerrarla, pero ya eso me está generando que en esa partecita, aunque sea muy pequeña de mi tiempo, no pueda hacer otra cosa. Y cuando yo planifico un sistema de riego, cuando yo armo el sistema de riego en mi jardín, la automatización es muy barata, es un costo extra muy bajo. Ustedes piensen hoy qué sabe el precio que tiene un rosal. Si yo quiero armar, o una planta similar, un rosal o alguna abelia o algún arbusto de ese tipo, y si yo quiero armar un macizo de unos 10 rosales y necesito un buen riego para garantizar que eso esté en su máximo esplendor, piensen en eso y piensen en las cañerías de riego y los aspersores y los sistemas de goteo, en la fertilización, en la tierra, en el trabajo, en el césped. Sumen todo eso, que ustedes ya muchos están en este tema, sumen todo eso y piensen que un sistema simple, con un circuito a pilas y que me permita mover un solo circuito de riego, pero estaríamos hablando de algo de 5.000, 6.000, 8.000 pesos hoy, lo cual no es poco dinero, pero cuando lo pongo en la inversión total de un jardín pequeño y no me está cambiando numéricamente demasiado la ecuación. La desventaja es que vamos a tener que ponernos a estudiar, ponernos a ver cómo funciona y hacer algunos cálculos, y vamos a tener que yo les digo durante el primer día, no, yo les diría que más que primer día, 2 o 3 días, una semana, vamos a tener que estar ajustando el sistema, vamos a tener que poner a regar y después que paró, ir a ver qué pasó, si no hubo encharcamiento, si el riego se distribuyó bien, si fue suficiente, y ir haciendo algunos pequeños ajustes, pero son 2 o 3 días y después el sistema funciona solo. Lo del gasto, yo dije que era pequeño, es pequeño, pero es un gasto que se suma. Y los sistemas de riego requieren energía, lamentablemente requieren energía. Vamos a ver que hay dos tipos de sistemas de riego, los autónomos y los sistemas con pilas. Podríamos, bien en algunos, incluso podríamos,
lo tenemos garantizado y sabemos que esto va a funcionar, tener un sistema que funcione con energía solar, pero vamos a tener la necesidad de generar energía. Y cuanto más cuanto más autónomo tratemos de hacerlo, más vamos a depender de la fuente de energía. Lo que le decía, puedo dividir en sectores o no. Eso va a depender del aparato que yo quiera incorporar, del tamaño del jardín y de los requerimientos. Si yo lo que tengo que regar es solo una sola, por más que sea un jardín grande, pero una sola extensión, donde todos los requerimientos van a ser más o menos lo mismo, voy a tener césped y algunos arbustos más o menos rústicos, y un sistema, por más grande que sea el jardín, me va a funcionar bien, porque lo que voy a tener que ajustar acá es tiempo y momento. Ahora, si yo tengo ya un jardín, algún diseño donde yo combino distintos requerimientos, y tal vez necesite incorporar un sistema automático un poquito más complejo. Y le vuelvo a repetir, tratemos de buscar que el riego se haga por la noche. Hay dos tipos básicos de programadores. Si bien hay un montón de variantes, ustedes van a ver esto como los aspersores, como los picos de los goteros, de los riegos por goteo. Ustedes van a abrir un catálogo y van a encontrar un montón. Ustedes ponen en alguna de las páginas de ventas por internet, ponen temporizadores o automatizadores de riego y van a ver que aparece una lista enorme. Pero acá, en definitiva, podemos dividirlo, después ya vamos a ver algún poquito más de características, pero en dos grandes grupos. Los que funcionan con corriente eléctrica, que se enchufan a 220 a la corriente eléctrica, y los que funcionan con pilas. Porque a partir de acá empieza todo el movimiento y todo el diseño de mi sistema de riego. Los que riegan por pila se utilizan generalmente cuando la zona que se llaman programadores autónomos, porque nos independizamos de la corriente eléctrica. No tengo que estar pensando que se me desenchufó, que se me saltaron las térmicas, que se me cortó la luz. No, funcionan con pila. Lo único que tengo que acordarme es cada tanto, ya eso viene más o menos armado, cada un mes, cada 2 meses, cada 15 días, cada 20 días, depende del equipo y depende del uso que le dé, se me van a gastar las pilas, tengo que cambiarlas, pero después funcionan solos prácticamente. Pero sí, los más comunes, cuando vuelve a cambiar la pila, pierden lo que tienen guardado. Pero como generalmente un solo programa, no es muy difícil volver a cargarlo. ¿Sí? Le decía, los programadores a pila se utilizan en lugares a regar que son pequeños, jardines particulares de casas, pequeños parquecitos, o lugares donde no tengo corriente eléctrica para poder alimentarlo. Son programador autónomo y puede haber varios en cada instalación, ese es otro tema. Yo puedo, a partir del caño de alimentación de agua, generar ahí las salidas, y para no tener un gran programador grande con muchos circuitos, tener 2 o 3 programadores que me rieguen distintos sectores y que pueden incluso funcionar a la vez. Las ventajas de estos programadores autónomos son que son muy fáciles de implementar. Son muy sencillos y volvemos a lo mismo. Funcionan con pilas, son para superficie pequeña y generalmente no me van a dar la posibilidad de generar más de 1 o 2 circuitos de riego. 3 en el máximo de los casos, son justamente pequeños, son para pequeños, no me van a permitir, como ya vamos a ver los otros alimentados a corriente continua, a la red eléctrica, que pueden darme una cantidad de programas. Pero estos son pequeños. No requieren cable, yo lo conecto, lo prendo, le pongo la batería y funciona, no hay ningún tipo de cables para que trabajen. La desventaja es el tema de la programación. Acá le puse yo programación más compleja. No es que sea compleja, sino que podemos tener estos problemas. Se acaba la pila, tengo que volver a cargar todos los datos. Pero vuelvo a lo mismo, como son programadores que me van a permitir 1 o 2 circuitos de riego, son muy chiquitos para superficie muy pequeña, no voy a tener grandes problemas al momento de volver a cargar los datos. Y tengo que cambiar las pilas cada vez que se agotan.
Los programadores centralizados eran los autónomos. Los centralizados son los que se alimentan con corriente eléctrica. Tienen un transformador, una pequeña fuente, porque funcionan con baja tensión. Entonces, funcionan más o menos con un sistema parecido a lo que es un cargador de teléfono. Tengo esa pequeña fuente transformadora que me va a trabajar, generalmente trabajan con 24 o con 12 volts, muy baja tensión. Y la fuente de alimentación puede ser externa o interna. O sea, hay programadores que ya son más grandes, más robustos, más voluminosos, porque ya tienen la fuente incorporada, entonces sale un cable y lo enchufo directo. Y en otros donde tengo que enchufar la fuente y después entra. Esto es una cuestión de diseño. No hay, no hay demasiados problemas de lo que pueda pasar. Digamos, no tienen prestaciones distintas. Las ventajas de los programadores centralizados son que podemos trabajarlo, acá dice, prácticamente sin supervisión. No hay que cambiarle pila, pero se me corta la corriente y acá sí, tengo un programador importante que estoy regando una parquización grande de un sistema de apartamento o un parque más o menos grande donde tengo el sistema, se me cortó la luz y tengo que programar otra vez los 8 o 9 circuitos de nuevo, probar que todo vuelva a funcionar como corresponde, es un problemita. Y por supuesto que me permiten muchas más funciones que los programadores a pila, lo que venimos hablando. Programador a pila, 1 o 2 circuitos y no le pidamos mucho más. Estos programadores puedo generar hasta 9, 10 circuitos. Un tipo especial, yo le dije había de dos tipos. Bueno, sí hay dos tipos porque este que vamos a hablar, el programador de grifo, es un programador autónomo, o sea, es un programador con pilas, pero que lleva incorporada una electroválvula. ¿Sí? Esa electroválvula, porque van conectados directo al grifo, y lo que hace esa electroválvula es hacer activar un motor que me va a abrir o cerrar el grifo, valga la redundancia, la canilla para que pueda funcionar el equipo. Los otros había que hacer toda una instalación donde había que derivar una cañería para instalarlo. En esto directamente lo pongo en una canilla, lo enrosco y ya están funcionando. Los programadores de grifo con electroválvula pueden ser, los programadores de grifo pueden ser de dos tipos. Con electroválvula interna, ¿sí? La apertura y cierre del caudal de riego va a depender de una electroválvula que necesita una presión mínima para abrirse y cerrarse, ¿sí? La presión generalmente tiene que ser superior a un bar, pero si ustedes vuelven a la unidad 3, van a ver que en realidad, y hacen las conversiones, a ver que un bar es una presión relativamente baja, no es que alcanza cualquier red domiciliaria. Y los programadores de grifo motorizado, la apertura y cierre se realiza con un pequeño motor, ¿sí? No necesita presión, o sea que es casi como que puede chupar agua directamente de una fuente y puede utilizarse cuando la presión es muy baja, incluso para trabajar con riesgos con gravedad, o sea, puedo ponerlo para que tome agua de algún recolector que esté a nivel del piso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de recolección de agua de lluvia y tengo una pequeña salida de ese tanque, puedo colocarle un programador de canilla, un programador de grifo, y porque no necesito un bar de presión para que abra la bomba, sino que la presión me la va a dar el motorcito que ya viene incorporado. No hay mucho más que esto para hablar de los programadores de grifo. La diferencia entre ambos, uno necesito que con la red domiciliaria tenga presión y el otro puede chupar agua a baja presión. Son muy económicos, no tienen muchas funciones. Recuerden que son a pilas, por lo tanto,
Ya los de pila, los autónomos, eran programadores que tenían pocas funciones. Estos tienen muy pocas funciones. Y hay un problema con esto, programadores. El problema es las heladas. En nuestra zona, Paraná, tenemos épocas donde el agua en las mangueras o en las cañerías suele congelarse. ¿Sí? Una helada grande en junio, julio, agosto, me puede llegar a congelar el agua. Y acá tenemos dos problemas. Uno es que el agua esté congelada y el programador arranque y trabaje en seco y se queme. Y el otro es que el agua se me congele dentro del programador y lo rompa. O sea, ustedes piensen del agua. Ustedes estuvieron en la clase que yo les di de agua y se acuerdan que yo les dije el agua es una de las sustancias más raras de la naturaleza, es uno de los, casi creo que la única sustancia que cuando se enfría aumenta su volumen, o sea, cuando se enfría se dilata. La mayoría de otras sustancias cuando se enfrían se contraen, esta cuando se enfría se dilata, o sea, por eso el hielo flota porque tiene el mismo peso, más volumen, y ese aumento de volumen hace que estos materiales que son bastante sensibles, son plásticos, son gomas, se rompan. Entonces eso es un tema. Si yo voy a trabajar con estos equipos en lugares donde, o en momentos donde sé que puedo tener este problema, bueno, voy a tener que tomar algunas precauciones. Acá tenemos algunos programadores de grifo, fíjense lo que son. Son muy, 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 muy sencillos. Acá, en este programador, este es digital. Acá se conecta con este sistema de roscas a la canilla y acá tenemos las salidas de los circuitos. Este puede generar 2 circuitos de riego. Este es muy sencillito, es uno solo y también es digital. Este que está conectado acá es este que se ve aquí. Y fíjense que tiene un relojito, pero para elegir las funciones. Y después yo acá programo el tiempo de riego, la cantidad de agua, la hora, puedo programar todo. El que veíamos los otros días, yo no lo tengo en fotos, creo, ya vamos a ver. No lo tengo en fotos, que nos mostraba Guillermo, era parecido a este, funcionaba con pilas y este relojito en realidad era un reloj que tenía como pequeñas pestañitas y esas pestañitas eran las que yo levantaba o bajaba. Si estaban levantadas, cuando el relojito llegaba a cierto punto, abría el grifo y empezaba a regar, y cuando pasaba de las pestañas levantadas, cortaba. Sistema muy, muy sencillo que funciona con un sistema de un sistema táctil como el de prender y apagar la luz. Bueno, los programadores son relojes. Pueden ser digitales o pueden ser analógicos, pueden ser mecánicos, pero son relojes. Y estos relojes van accionando válvulas. Eso de las pestañitas que yo les decía recién, ¿qué pasa? Cuando esa válvula está abierta, cuando esa pestaña está abierta, llega a cierto punto y toca, porque está abierta, y abre el conducto de agua. Cuando esa válvula está cerrada, pasa y no alcanza a hacer tope, por lo tanto el sistema se mantiene cerrado. Muy sencillo. Los electrónicos trabajan con pequeños impulsos eléctricos que, llegado a cierto punto, hay un impulso que me abre la válvula y empieza a regar, y otro impulso que la cierra y deja de regar. Así que el sistema es muy sencillo, la forma de manejarlo es muy sencilla y me aportan muchísimas posibilidades para mi control. Bueno, acá tenemos, a ver, algunos programadores muy importantes. No puedo manejarlo solamente con un aparatito como esto que enchufo aquí a la canilla, saco una cañería por aquí abajo y riega, sino algunos programadores muy grandes necesitan algunos elementos adicionales, como por ejemplo una electroválvula, ¿sí? Porque el programador lo que me va a hacer es mandarme un impulso eléctrico para que esta valvulita abra y deje pasar el agua. Si no lo abre, va a estar cerrado. Las válvulas tienen unos solenoides
que son los que trabajan, los que accionan esa corriente eléctrica. O sea que muchas veces esta es la electroválvula completa, acá está la válvula, la parte mecánica, pero esto y esto es el solenoide, que es la parte que trabaja con electricidad, abriendo, cerrando la válvula, la parte mecánica, y por ahí esto se puede llegar a quemar. En algunas válvulas ya viene incorporado, o sea que si se me quema hay que cambiar todo, y en otras se puede sacar y se puede cambiar solamente el solenoide. No tiene esto grandes importancia, pero sepan que en algunos vamos a ver unos sistemas, bueno, los solenoides son de dos tipos, vamos a ver que no tenemos solamente el programador, sino que abajo tenemos una serie de válvulas. Esos son los sistemas más grandes, con muchos circuitos, que me van a permitir que el agua pase y recorra los distintos circuitos de acuerdo a los programas que yo le instalé. Bueno, solenoides eléctricos pueden ser solenoides eléctricos o pueden ser solenoides de impulso. Todos funcionan con electricidad. Algunos son exclusivos para programadores a pilas, otros para programadores a corriente eléctrica. Y en muchos programadores se le pueden colocar sensores. Recuerdan que nos mostró Guillermo, en el que vimos el jueves, que había un lugar para conectarle un sensor de lluvia. Le puedo conectar sensores de lluvia para que en el momento que esté lloviendo no riegue. Si justo coincide que no riegue, le puedo conectar tensiómetros que me van a medir la humedad del suelo. O sea que no solamente mientras llueve no van a regar, sino que de acuerdo a la humedad del suelo, si llovió mucho y hay mucho agua en el suelo, no me van a regar. Manómetros, presóstatos para medir la presión también de la humedad del suelo. Podemos ponerle, depende del automatizador, un montón de cuestiones. Todo esto va a hacer que, primero, para poder incorporarle sensores voy a tener que tener un equipo más importante, o sea, más caro. Y cada sensor que le agregue me va a ir agregando costos. Pero cuanto más cosas yo le ponga a mi automatizador, más preciso va a ser el riego que voy a generar y más autónomo y menos tiempo voy a tener que yo usar para manejar el sistema de riego en el jardín. Bueno, esto ya lo fuimos viendo, que hay sistemas con cable y sin cable, hay sistemas con pilas y sin pila. Hay algunos incluso que funcionan por Wi-Fi. O sea, si bien funciona la pila, si bien o enchufada a la corriente, la programación se puede hacer desde un Wi-Fi o inclusive desde el celular. Puedo incluso tener sistemas programados que me avisen en el celular que van a empezar a regar y yo pueda, de acuerdo al día, por ejemplo, me avisa en este momento que va a empezar a regar y yo digo, venimos con una lluvia de 25 milímetros antes de ayer lloviznó toda la tarde, el suelo está barroso, no voy a gastar agua y le puedo decir de que omita ese riego y pase al próximo. Esto lo puedo hacer directamente por sistema Wi-Fi. Por supuesto, son sistemas un poco más sofisticados. ¿Ven? Aquí tienen el sistema donde este es de esta marca que ustedes creo que tienen subido un catálogo dentro del campus, yo le subí, pero acá puedo programar y puedo justamente manejar todas esas cuestiones a través de un programador inalámbrico por Wi-Fi. Incluso puedo usar los datos, hay un sistema que justamente es este que está acá, que puedo usar los datos del clima que me va tomando mi celular. Vieron que ustedes abren el celular, tienen los datos del clima, que le dice la temperatura, el viento en ese momento, la sensación térmica. Bueno, va generando toda una base de datos con esos datos y puede ir cambiando la cantidad y el momento y el caudal de riego que va haciendo mi programador. Esto ya sería lo máximo de lo máximo. ¿Sí? Por supuesto que yo puedo cambiar esto por una central meteorológica que también viene externa y que esa central me mande los datos y programe el automatizador de riego.
Todo es posible dentro de los automatizadores. Todo depende de cuánto quiero gastar. Pero piensen que por muy poquito dinero puedo generar una automatización básica que ya me va a mejorar muchísimo mi sistema de riego. Bueno, ¿qué hacer? ¿Alguna consejo, algún procesamiento mínimo que tengo que tener en cuenta? Un poco lo que veníamos hablando cuando pensábamos en cómo diagramar el sistema de riego. Primero dibujar el jardín, seleccionar el sistema de riego si va a ser por gotero, por difusores o por aspersores, medir la presión y el caudal para saber cuánto me soporta mi sistema y después dividir en zonas de acuerdo a las necesidades y al tipo de vegetación. Y a partir de ahí puedo generar los distintos circuitos de riego. Al dibujar el jardín vamos a tener que tener en cuenta qué zonas van a recibir agua y cuáles no. Por eso es importante que en el dibujo también pongamos veredas, caminos, que no queremos que se rieguen o que se rieguen menos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, pero ya esto es parte del diseño del sistema, los ángulos, la forma, solapar los aspersores, saber que en ese solapamiento voy a estar poniendo agua, un poquito más de agua, tal vez en un lugar que necesitaba menos, pero bueno, todo esto ya es parte del diseño y que voy a tener que tener en cuenta. Estas recomendaciones es para todo. Lo primero es cubrir la esquina con emisores de 90 grados, los bordes con difusores de 180 y las zonas centrales con difusores de 360. En las plantas delicadas, riego por goteo.